Buenos días. Pues hoy convocamos y hemos convocado esta rueda de prensa para valorar esta segunda reunión a la que nos convoca el Departamento de Sanidad para hablar del mapa sanitario de Aragón. Se ponen encima propuestas, empezamos a trabajar sobre algo que nos parece muy interesante y además desde el Partido Aragonés llevamos mucho tiempo reclamando que, y permítanme la expresión coloquial, que se abra este melón de la necesidad de la modificación, la reforma y la mejora del mapa sanitario aragonés. Pero para nosotros hay algunas premisas básicas que hoy ya hemos puesto de manifiesto y vamos a seguir poniendo de manifiesto cada día. No habrá ni un solo municipio de Aragón que pierda ni una sola hora de atención y si es así el Partido Aragonés, por supuesto, estará absolutamente y radicalmente en contra de cualquier planteamiento. No habrá ningún solo punto de atención continuada en Aragón que pierda una hora de atención y si no, el Partido Aragonés estará en contra. Somos absolutamente conscientes de las dificultades que existen para la búsqueda, o mejor dicho, para la atracción de profesionales. El pleno pasado se aprobaba una propuesta del Partido Aragonés con todos los votos, salvo los de Vox, precisamente para intentar acelerar la convalidación de los títulos, la homologación de los títulos de los sanitarios que hoy residen en nuestro país y están esperando que se homologuen sus títulos para poder trabajar en España. Pocos días después veíamos como el Ministerio recogía ese guante y se ponía a trabajar para acelerar esos trámites. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, a colaborar y a hacerlo en equipo. Lo que no estamos dispuestos es a ver cómo las zonas rurales de Aragón sufren algún tipo de merma ocasionada o generada por la falta de profesionales. La falta de profesionales tiene que ser un problema que afecte a todos los aragoneses y todas las aragonesas por igual. El territorio no debe sentir, una vez más, que los servicios no se prestan con un criterio de equidad. Y ese va a ser nuestro caballo de batalla y eso es lo que vamos a defender. Ni un solo minuto de atención médica menos presencial, ni en ningún consultorio del territorio del municipio más pequeño de Aragón al más grande, ni en ningún solo punto de atención continuada, ni tampoco en ningún centro de salud. Tenemos que ser capaces entre todos de generar el clima, el mapa y la norma necesaria para conseguir atraer a más profesionales y que no haya ni una sola vacante. Al final, como digo, el territorio no puede ni debe ser el vacante. O sea, no puede ni debe ser el pagano de estas circunstancias. Es cierto que se ponen encima varias propuestas que hoy se nos han puesto encima de la mesa, las vamos a estudiar desde el grupo del Partido Aragonés, desde el Partido Aragonés vamos a estudiarlas, vamos a trabajarlas y vamos a tratar, como hemos hecho siempre, de poner encima de la mesa una opción política para el mapa sanitario con una visión aragonesista y de la equidad en los servicios públicos. Da igual donde vivas, da igual donde residas, tienes derecho a recibir los mismos servicios públicos. Y esa va a ser nuestra premisa y esa va a ser nuestra seña de identidad. Ya hemos anunciado en esa reunión de hace unos momentos que si se respeta, se mantiene, incluso si se puede, se mejora la atención presencial, como digo, en cualquier punto de Aragón, nosotros apoyaremos y defenderemos esta modificación. Si no, desde luego, estaremos en contra y no nos van a doler prendas para criticar cualquier idea que suponga un cambio hacia peor en la atención sanitaria, que a nuestro juicio ya es escasa en el medio rural. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Pues muchas gracias.